dos hormonas que se parecen, que difieren en dos aminoácidos básicos. El versito, por favor. El versito, por favor. Aquí va la oxitocina y la oxitocina y la vasopresina, ambos tienen 9 aminoácidos, solo que difieren en dos aminoácidos. ¿No? Los dos son producidos por los núcleos supraóptico y la vasopresina tiene su nombre porque antiguamente se hicieron estudios con dosis muy altas, ¿no? Altísimas, y se veía que podían incrementar la presión arterial. La vasopresina. Pero cuando se le da dosis normales, ¿no? Fisiológicas, no tienen sentido. Es un nombre antiguo. El nombre más correcto debería ser la hormona antidiurética, por el efecto que da. Esta hormona tiene receptores a nivel de las nefronas, el túbulo contorneado distal y los túbulos conductores. Son receptores B1 de vasopresina, que cuando entran en contacto con su receptor hacen que esta célula exprese acuaporinas. Acuaporina 1, 2 y 3. Acuaporina 2 en su membrana apical y la 3 en su membrana vasolar. Y gracias a esto reabsorbe agua de la orina. Reabsorber agua de la orina. Entonces, esto generalmente lo hacen en respuesta a deshidratación, ¿no? Por ejemplo, cuando la presión arterial está baja, ¿no es cierto? Y su efecto final es la reabsorción de agua. Por eso se llama antidiurético. ¿Quién es un inhibidor de la hormona antidiurética? El alcohol inhibe. Entonces, cuando ustedes toman alcohol, que orinan, se inhibe. Hace que pase el efecto del alcohol y se ¿no? Hay algunos pacientes que nacen defectos congénitos en sus receptores y no tienen efecto alcohol. Esto se llama diabetes insípida. Son pacientes que se suicidan. La oxitocina, en cambio, tiene efectos muy específicos. Uno, sobre todo en las células mioepiteliales de los glándulos mamarias, en las madres gestantes, donde estas van de lactar para que se contraigan y puedan inyectar la leche. Segundo, en las células musculares lisas de útero grande, para que estas células se contraigan. Pero también la oxitocina participa, por ejemplo, durante la regla, ¿no? Esas contracciones que sienten las chicas durante la regla, y también se ha visto que participa durante el orgasmo, ¿no? Durante el orgasmo, algunas chicas pueden sentir contracciones, ¿no? El cuerpo uterino. Eso es debido a la oxitocina, ¿no? Entonces, esos tres efectos tienen muy específicos. Ahora, la oxitocina se ha logrado purificar y se utiliza como un fármaco, sobre todo cuando hay sangrados anormales durante el parto, ¿no? Las mujeres dan a luz, el útero no se contrae adecuadamente y empieza a haber sangrado, ¿no? De los vasos uterinos. Normalmente los vasos, las glándulas uterinas están muy irrigadas, ¿no? Y si no se contrae adecuadamente empiezan a sangrar el agua, ¿no? Eso lleva a un sangrado abundante. Le dan oxitocina y el músculo uterino se contrae intensamente y cesa de sangrar, ¿no? Se les pone oxitocina poniendo en forma continua, ¿no? Por unas horas. Entonces se ha logrado aislar, ¿no? Ahí vemos los axones. En morado las células pequeñitas son los pituicitos y las dos flechas grandes son los cuerpos respiratorios. ¿Quién controla la paz nerviosa? La paz nerviosa en realidad
Como pueden ver, no tiene un regulador como la parte anterior. Básicamente está en función a la estimulación. En caso de la vasopresina hemos dicho a una presión arterial baja, por ejemplo, ¿no? A la deshidratación, ¿no? Entonces, normalmente se va a liberar directamente a un plexo capilar o plexo venoso posterior, ¿no? Y aquí va a pasar directamente a la circulación, ¿no? Los axones van a liberarlo directamente, ¿no? Entonces, no hay un nivel superior aquí. ¿Por qué? Porque, como les dije, básicamente es un almacén de la neurohipófisis, ¿no? Un almacén distal de la neurohipófisis. También la adenohipófisis sí es una glándula regulada por el hipotálamo. En cambio, la neurohipófisis solo es un almacén del hipotálamo. La hipófisis tiene doble irrigación. La arteria hipoficiaria superior y la hipoficiaria inferior. La arteria hipoficiaria superior, hemos dicho, va a formar el primer plexo capilar, que va a formar el primer plexo capilar alrededor de la eminencia media de la parte tuberosa. Y es ahí donde normalmente el hipotálamo va a liberar sus hormonas liberadoras, ¿no? De aquí sale la vena porta y va a formar un segundo plexo capilar alrededor de la adenohipófisis. La arteria hipoficiaria inferior va a formar un plexo capilar normal, ¿no? Y esta es la que va a irrigar a la parte posterior o pars nerviosa. Y de esta es que va a liberarse la oxitocina y vasopresina de esta, ¿no? Entonces, a través de la vena hipoficiaria superior va a pasar la circulación sistémica a las hormonas de la adenohipófisis, a través de la vena hipoficiaria inferior, la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Eso es lo mismo a la izquierda, ¿no? Esta es el plexo superior, plexo inferior, de las portas hipoficiarias, ¿no? Esta es la neurohipófisis, ¿no? Son sistemas totalmente independientes, no se meten. ¿Estáis entendidos? Entonces vamos a pasar ahora a niveles más inferiores, a la tiroides, ¿no? A la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula, más o menos ustedes la conocen, una glándula endocrina, suele tener dos lóbulos y un lóbulo piramidal que no suele estar presente siempre, ¿cierto? Es un remanente de su descenso neurológico que se sobre la boca, ¿cierto? Cápsula de tejido conectivo que va en un tabique, lo divide, ¿no? El parénquima de la glándula tiroides va a estar conformado por unas unidades que son unas cavidades, ¿no? Cavidades revestidas por un epitelio. Estas cavidades se van a llamar folículos, ¿no? Los folículos tiroides son la unidad funcional de la tiroides. Y entre folículos y folículos va a haber tejido conectivo interfolículo, ¿no? El epitelio de los folículos básicamente es epitelio cúbico, ¿sí? Y es la que produce las tiroideas. El contenido de estas cavidades o folículos es un líquido espeso, casi gelatinoso, que se llama culoide. Está formado por una glucoproteína, ¿no? Que le da ese aspecto gelatinoso, tiroglobulina, ¿no? Ahora, normalmente, entonces, la gran mayoría de las células van a ser las células folículas. Ahora, entre las células foliculares, en el intersticio, en esta zona, entre folículo y folículo, en ese intersticio van a haber algunas células, se van a llamar las células parafolículas, que no entran en contacto en ningún momento con el líquido folicular. Entonces, hay células foliculares y
células parafolículas. ¿Ya? Hemos dicho que el folículo va a ser la unidad funcional. El coloide es una glucoproteína, entonces Paz positiva. La tiro. Funciones de la tiroides van a ser múltiples, ¿no? Va a regular el metabolismo, aumentar la temperatura corporal, aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Quiénes la producen? Las células foliculares. Las células parafoliculares, que están en el intersticio entre folículo y folículo, producen otra hormona, la calcitonina. ¿Se acuerdan cuando dijimos hueso? La calcitonina. Estas nunca entran en contacto con el coloide, están en el intersticio. Y estas participan en el metabolismo del calcio. Su función es disminuir la calcemia o el nivel de calcio en sangre, ¿no? Favorecen, incrementan el depósito de calcio en los huesos, ¿no? Entonces, 2 puntos, ¿no? Ahora, el intersticio, aparte de las células parafoliculares, va a contener también fibras reticulares. Y vasos sanguíneos. Obviamente, todas las glándulas endocrinas tienen vasos sanguíneos, capilares. En la imagen de la izquierda vemos la imagen tridimensional. Son cavidades, ¿no? Ahora, normalmente el epitelio, cuando estas células, normalmente las células foliculares tienen receptores, obviamente para el TSH. En estas células. Y cuando están estimuladas por la TSH son únicas. Cuando están en reposo, es decir, no se ha producido TSH, se aplanan, ¿no? Y además, la tiroglobulina tiene una característica. Aparece como queso mordido por un ratón, ¿no? Es porque a partir de esta tiroglobulina se reabsorbe un poco de esta y se forma la células tiroides, ¿no? Pues son zonas de reabsorción de hormonas tiroides, ¿no? Ese aspecto mordido es porque se está reabsorbiendo hormonas tiroides. En cambio, en reposo no se ve ese aspecto, ¿no? Las células están aplanadas y la tiroglobulina o el coloide se ve homogéneo. Normalmente hay dos formas de hormonas tiroideas, ¿cierto? La tiroxina, que va a ser la tetraiodotironina, y la triiodotironina, ¿cierto? Todos derivan de un aminoácido, tiroxina. Y la otra, como les dije, la calcitonina. A la calcitonina también se le va a llamar la tirocalcitonina.